La labor del Consejo de Medellín es sin duda una de las más importantes para el desarrollo de la ciudad. ¿Cuáles son los proyectos que vienen para su aprobación? ¿Cuáles son esos temas fundamentales que se están estudiando en el Consejo de la Ciudad? De eso hablaremos aquí justamente en Hablemos Temprano. Y es un gusto tener al concejal Alejandro de Bedut, que es uno sin duda de los más activos del Cabildo Municipal. Concejal, qué alegría que esté acá, bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación y muy buenos días para todos los televidentes. Bueno, concejal, comencemos hablando de un tema determinante para el desarrollo social de la ciudad, para todos los proyectos que se planean, y es la aprobación de vigencias futuras. Justamente usted es coordinador de ese debate que comienza mañana. Así es muy importante que la ciudadanía entienda que la recuperación de esta ciudad no se logra de la noche a la mañana. Luego de todo ese tsunami de corrupción que vivimos, la ciudad y la administración y puntualmente el alcalde Federico Gutiérrez viene haciendo paso a paso la recuperación financiera de nuestra ciudad. Y por eso hay un mecanismo que también tuvo sus problemas anteriormente, que se llaman las vigencias futuras. ¿Qué son las vigencias futuras? Es comprometer recursos de los próximos años, es decir, del año 2026 y del año 2027, para que sean ejecutados o empezar a ejecutar los contratos ahorita en el año 2025. ¿Por qué? Este mecanismo es muy importante para poder hacer grandes obras de ciudad, porque si bien nosotros ya en el Consejo aprobamos un recurso para el año 2025, hay obras que tienen que apalancarse con recursos de las siguientes vigencias, del 26 y del 27. Aquí es muy importante. No se está comprometiendo recursos de vigencia de las próximas alcaldías, que ahí es donde varias veces se han cometido los errores, y es comprometen recursos de vigencia de los próximos alcaldes, entonces los dejan amarrados. No, aquí esta administración, el secretario de Hacienda ha sido muy organizado y está presentándole al Consejo Distrital una propuesta de vigencias futuras cerca de 600.000 millones de pesos en diferentes temas y en diferentes secretarías. Ejemplo, INDER, para poder seguir recuperando las más de 700 canchas que dejaron destruidas, se están solicitando 75.000 millones de pesos. ¿Cómo va esa recuperación? Esa recuperación, André, va muy bien. Prácticamente el alcalde y el director del INDER están entregando una obra diaria. Ya se han entregado este año más de 30 obras, canchas, por ejemplo, la de la Floresta, de Colseguros, la del Popular. La gente ya empezó a ver las obras en las diferentes comunas y corregimientos, y eso es muy importante. Este año, de las 700 que se van a recuperar, se van a entregar 282. Ya vamos muy bien, pero para eso se necesitan los recursos, y unos recursos bien administrados. Se aumentó la base de oferentes para que la contratación fuera totalmente transparente, no a dedo, o del amigo, o del que me va a dar el negocio. No, eso se acabó en esta administración y se están invirtiendo los recursos en las comunas y en los corregimientos. Ese por un lado. El otro, que es el recurso más importante que están solicitando, una apuesta muy grande por la seguridad de la ciudad. Se va a construir por cerca de 200.000 millones de pesos el C5. ¿Qué es el C5? Es ese espacio donde la Secretaría de Seguridad, la Policía, el 123, donde va a estar toda la tecnología, las cámaras, donde se va a poder blindar esta ciudad realmente, porque en este momento están todos dispersos. La Secretaría de Seguridad está en un espacio arrendado, la Policía está en otro espacio. Entonces hay un lote que tiene la alcaldía acá en el centro de la ciudad, y se van a construir cerca de 6 pisos donde va a estar concentrada toda la estrategia de seguridad. Eso va a ser un proyecto muy importante. Ya están los planos, ya están los estudios, ahora lo que falta es ejecutar. El otro tema, por ejemplo, Buen Comienzo. Es que acuerde que Buen Comienzo se lo robaron. Hay varios imputados por el caso de Buen Comienzo en este momento, y recuperar ese programa ha sido todo un desafío para la ciudad, y por eso también están solicitando recursos de vigencias futuras. ¿Para qué? Pues para que los recursos se vayan ejecutando y los contratos no paren, porque es que es lo que dice el alcalde. Los niños salen a vacaciones, pero el hambre no sale de vacaciones. Hay que seguirle a darle alimentación
Por eso se llama Buen Comienzo 365 días y para eso hay que darle continuidad con recursos de vigencias futuras. Otro tema que también pasó en la administración anterior, es que mucha gente dice, pero ¿para qué siguen hablando de la administración anterior? Vean, es que yo no sé si ustedes se acuerdan, la alcaldía anterior no pagó el alumbrado público en los últimos 3 años. Yes. No lo pagó, entonces me pregunto, ¿y dónde está la plata? Entonces ahora se están solicitando por parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial 170.000 millones de pesos para poder pagar el alumbrado público. ¿Qué es el alumbrado? Salir de deudas. Claro, primero. salir de deuda. Es que acuerde que el municipio lo dejaron reportado en centrales de riesgo por mala paga. Y eso nos perjudicaba mucho a la hora de solicitar empréstitos o créditos y demás. Entonces seguimos poniendo en marcha todo un plan de recuperación financiera y poner a esta ciudad otra vez a otro nivel. Y eso toma tiempo y tiene unos procesos ante el Consejo de la Ciudad que para eso estamos llevando este proyecto de vigencias futuras. O sea que, André, vamos bien, la ciudadanía tiene que estar tranquila, primero porque se están administrando bien los recursos públicos, segundo porque las obras ya se están viendo, las obras de recuperación en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad, pues ya son una realidad. Y ahora, con esos recursos que están solicitando, pues la idea es que ya se detonen los proyectos estratégicos del plan de desarrollo. Concejal, es increíble cómo todo ese trabajo que se está haciendo desde la administración, obviamente desde el Consejo, es esa recuperación, esa es la palabra inicial, porque ha sido muy duro todo lo que ha tocado hacer cuando ustedes llegaron a esta administración, y no se trata de estar mirando al pasado, sino que es la argumentación que hay que tener para saber todo lo que hay que hacer. A ver, nosotros tenemos muy claro, y el alcalde en sus primeros 3 meses de gobierno el año pasado recogió la información, las pruebas, hizo las denuncias, más de 650 hallazgos, se le entregó a las autoridades. ¿Y qué está pasando en este momento? Pues que el tiempo le ha ido dando la razón al alcalde, a todos los que hemos hecho todo este control político, porque ya a hoy hay más de 40 imputados, 40 imputados. Es que ni a Samuel Moreno en Bogotá le imputaron tanta gente como le imputaron al exalcalde. Entonces, aquí hubo todo un entramado de corrupción, hubo una estructura para lograr ese cometido de dañar las finanzas, de lograr obviamente que ellos se fortalecieran políticamente, pero ya los que imparten justicia en este país, pues ya imputaron al líder de la banda, ya imputaron a 40 exfuncionarios más, y ellos saben que tienen el agua al cuello y por eso están tan desesperados. Pero eso por un lado. Ya por este lado nosotros seguimos para adelante, ejecutando el plan de desarrollo, recuperando la confianza ciudadana, trabajando con las comunidades, y eso es a lo que nos dedicamos nosotros, no solo el Consejo de la Ciudad, que nos mantenemos en territorio escuchando los dolores de la comunidad, sino la administración municipal viene día a día cumpliendo los objetivos del plan de desarrollo. Entonces yo creo que ya estamos en esa etapa, no de superar el pasado, porque ya las autoridades, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y obviamente los jueces de la República pues se tienen que encargar de ellos y que paguen por todo el daño que le hicieron a la ciudad. Esta ciudad no olvida, pero sigue adelante para llevar a esta ciudad a otro nivel. Concejal, ese caso de Aguas Vivas, usted lo menciona, pues ya tiene varios imputados, comenzando por el exalcalde. ¿Qué puede pasar con ese proceso? ¿Habrá dilaciones, que es una estrategia de parte de la defensa de estas personas? ¿Usted qué cree que puede suceder? Además de la utilización política que se va a hacer del asunto. A ver, este es un caso que va a ser muy coyuntural porque va a ser en plena campaña presidencial. Pues a hoy ya yo nunca había visto esto, Andrea, hay un precandidato presidencial imputado por la Fiscalía y es Daniel Quintero. Obviamente por todo lo que le hizo a la ciudad. ¿Por qué está preocupado él? Porque el único contrato, la única resolución, el único decreto que él firmó es ese de Aguas Vivas, donde lo tiene enredado hoy en día. Cambiar el uso del suelo de un lote para beneficiar a un particular, ahí es donde cometió el ilícito, porque cambiar los usos del suelo solo es competencia del Consejo Distrital. Él tenía que haber pasado por el Consejo y solicitarle, vía modificación del POT, un cambio de uso del suelo. Entonces ahí es donde él está enredado y por eso está tan preocupado
con todas estas dilaciones contrataron a una gavilla de abogados que lo único que han hecho es dedicarse a atacar a la fiscal en el caso, a desacreditarla. La vieron mujer y pensaron que era débil, pero esta señora se les paró de frente, los imputó con todas las pruebas y en este momento el juez, la semana pasada, aprobó esa imputación. ¿Qué sigue? Para que la gente entienda, ese es el primer paso de todo el proceso. Ya sigue el escrito de acusación, es decir, la fiscal tiene que hacer un escrito de acusación, aportar las pruebas para seguir el camino hacia el juicio oral. ¿Por qué sigue el juicio oral? Porque estos personajes, recuerden que fueron como 12 o 13 imputados, y eso que faltan más, de este caso de Aguas Vivas, ellos no se declararon culpables, entonces por ende el proceso ya continúa y va a ser un proceso largo, debido a que son muchos imputados, debido a que es muy mediático y obviamente porque hay muchas presiones y muchos intereses en juego en este proceso. Pero la realidad es, la Fiscalía le imputa cargos al exalcalde Daniel Quintero por corrupción. Concejal, y también para claridad, porque salen entonces las narrativas desde ese lado para decir que el culpable es el alcalde Federico Gutiérrez, porque ese ha sido su caballito de batalla. Él está enredado, como usted dice, ¿y cómo es que quiere enredar al alcalde Federico Gutiérrez? Claro, él ya entonces empieza a cambiar la narrativa y la historia. Primero comete muchos errores, dice, es que quien firmó la escritura pública fue el alcalde Federico Gutiérrez. Hombre, no diga mentiras, los alcaldes no firman escrituras. Ahí tenemos las escrituras donde sale quién firmó las escrituras de ese lote en el año 2019, a finales, creo que el 27 de diciembre, en donde ya los particulares habían entregado el inmueble para compensaciones urbanísticas. Se había hecho la entrega formal vía escritura. Faltaba ¿cuál? La entrega material, es decir, entregarle las llaves prácticamente pues al distrito. Pero ese lote ya hacía parte de ese digamos, grupo de lotes que tiene la alcaldía de Medellín, ese grupo de lotes. Y ahora entonces cuando llega... Por lo que hizo Daniel Quintero, o sea, claro, ya era parte por la gestión de Quintero. Exactamente, entonces ya llega Daniel Quintero y lo que dice, no, venga, empiezan a hacer todo un entramado para devolverle el lote a los anteriores dueños, sabiendo que ya era del inventario de la alcaldía, se lo entregan a los anteriores dueños nuevamente, pero ya valorado en 44.000 millones de pesos, sabiendo que la entrega, la valoración había sido por 2.500 millones de pesos. Entonces aquí es donde se generó todo este tema y participaron varios secretarios en todo este entramado y ahora pues también dejan enredado al exalcalde Daniel Quintero. Bueno, estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que siga pasando, porque seguramente no será este único caso, pueden venir más, porque el exalcalde pues estaría implicado en otros hechos. Concejal, hay un asunto frente al cual usted ha sido muy abanderado en la ciudad y es la recuperación del río. ¿Puede ser posible, como se ha planteado, que las transferencias de EPM también se destinen en parte a esa labor de recuperación del río? A ver, Andrea, el tema del río ha sido un dolor para todos, digamos, iniciando este nuevo consejo. Recordemos que este consejo se renovó en un 86%, eso también es importante. Hemos visto caras nuevas, casi todos los que estamos ahí llegamos nuevos, solo 3 repitieron. Y uno de los dolores que nos ha unido a casi todos los concejales ha sido el río Medellín. Claro. Y eso nunca había pasado, o sea, volver la mirada al río, que desde la parte política se vuelva la mirada al río. Y ahí han salido varias propuestas. ¿Qué pasa con el río? Todos los que nos montamos en el metro vemos que cuando hay un aguacero el río se crece, las losas se están desprendiendo. A ver, el río fue canalizado hace 70 años. Una obra estratégica hace 70 años que visualizaron una mega obra para nuestra ciudad y para el área metropolitana. De ahí han surgido diferentes estrategias como el Instituto Mi Río, que desapareció, que fue una lastimosamente porque era el verdadero doliente del río y que estaba permanentemente en monitoreo y digamos que atento a la ejecución de cómo iba evolucionando el río. El río ha venido creciendo de una manera desbordada, a hoy no está totalmente canalizado el río se canalizó hasta la estación Acevedo, es decir, desde Caldas hasta Acevedo,
y de ahí para abajo hacia el norte no está canalizado. Ahí tenemos unas problemáticas muy grandes que no solo ponen en riesgo la movilidad, porque miren lo que pasó hace 15 días cerca aquí de Monterrey, unas losas se desprendieron y por ende hubo una socavación en la autopista o en la regional del río, como la llamamos, en el sector occidental. Eso colapsó inmediatamente la movilidad, porque si tú vas en 4 o 5 carriles y por el río lo que pasó, ya lo dejas a 1 o 2 carriles, pues esto genera un problema de movilidad. En el año 2023 y 2022, socavaciones muy fuertes en todo el margen donde va la carrilera del metro de Medellín. Se interrumpió el metro de Medellín, creo que fue como por 23 días. Entonces, mientras que se recuperaba eso, entonces nosotros preguntábamos, ¿quién es el doliente hoy en día del río Medellín? Pues ya encontramos que el doliente es el área metropolitana. Lo que pasa es que el área metropolitana también se la robaron en los últimos 4 años. Ahí también hay procesos muy complejos de todo esto. No ejecutaron los recursos en lo que se necesita. Y el río Medellín está pidiéndole a gritos a esta ciudad, o sea, el río nos está manifestando que tenemos que intervenirlo. Con la Universidad Nacional se identificaron 86 puntos críticos, es decir, que en cualquier momento vuelve y el río nos va a dejar sin metro y sin las vías que están alrededor. Pero lo más grave de este informe o de este estudio que hace la Universidad Nacional nos dice, miren, si el río Medellín se llega a desbordar, ellos tienen identificados en qué puntos, que son cerca a la Macarena, nos dicen que si se llega a salir el río Medellín, la catástrofe puede ser peor a lo que pasó en Valencia, España hace poco, con esa dana. Entonces, no podemos permitir que los riesgos inminentes que tenemos no los podamos controvertir y ejecutar las obras que hay que hacer. Por eso es que el área metropolitana ya indicó en una comisión accidental que nosotros tenemos en el Consejo, que ya sacó la licitación por cerca de 40.000 millones de pesos para intervenir 8 puntos críticos, pero son 86, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que poner todos de nuestra parte y no, esto no solo le recae a Medellín. Aquí somos 10 municipios del área metropolitana que tenemos incidencia en el río Medellín. Todos nos beneficiamos del metro. Entonces ahí el llamado también es a las otras alcaldías a que estén muy pendientes, a que trabajemos articuladamente con el área metropolitana, porque hay un convenio que es el convenio Nuestro Río, que es el convenio que agrupa todas las entidades que tienen que ver con el río Medellín y se vence en el año 2025. Ya cumplió 10 años y efectivamente no se ha visto el avance. Ahí tenemos una oportunidad de oro desde el área metropolitana de volver a sentar a todos los actores del río en la misma mesa para sacar adelante el río Medellín, porque nos está pidiendo a gritos una intervención antes de que haya un desastre natural en nuestra ciudad. Esas intervenciones entonces aún no han comenzado. Ya se hicieron unas, pero fueron hechas por el metro, que el metro no tiene la obligación de hacer esas intervenciones, le toca hacerlas para que no dañe la prestación del servicio. Se han hecho otras por parte de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, pero son cosas que son reactivas, es decir, son obras que se hacen en reacción a lo que está haciendo el río Medellín. Aquí lo que necesitamos es obras de mitigación, obras que digamos que nos adelantemos a los posibles desastres, y ahí es donde queremos que esa intervención se haga rápido. Este año, como ya les dije, se tienen que hacer entre 8 y 9 intervenciones por parte del área metropolitana. Yo no sé, yo les decía a los del área metropolitana, ¿ustedes cómo hacen para dormir cada vez que hay unos aguaceros bien fuertes como los que estamos viviendo en este momento, sabiendo que el río Medellín en cualquier momento se nos puede desbordar? De hecho, en el estudio que nos mostraba la Universidad Nacional, André, el río, si se llegara a desbordar, podría inmediatamente inundar el Concejo de Medellín y 2 o 3 pisos de la Alpujarra. Imagínense, donde se toman las verdaderas decisiones es el espacio que está más expuesto a una posible salida del río Medellín. Entonces,
han salido varias propuestas, como la que tú mencionaste. El profe Luis Guillermo Vélez, concejal del Centro Democrático, ha planteado una solución, él que es un doliente también del Río Medellín, una solución, y es aplicarle a las transferencias de EPM al distrito un 5% en los próximos 20 años para que vayan netamente destinados a la recuperación del Río Medellín. Ese es un proyecto que se está discutiendo en el Consejo de la Ciudad, que en los próximos días pues llevaremos a primero o segundo debate. Hay muchas opciones, pero lo que necesitamos son soluciones, es decir, ejecuten, hagan las obras, ya tenemos la información técnica. No dejemos que esto se nos salga de control, porque el río Medellín es un ícono de nuestra ciudad, que también hay que seguirlo recuperando. Miren que todos los proyectos grandes se están desarrollando en torno al río, no solo Parques del Río, no solo ahorita Ribera Norte, que va a ser esa continuidad, sino todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbanístico en torno al río. Entonces, intervenimos todo alrededor del río, pero el río lo dejamos solo y lo dejamos morir. Entonces, ahí es donde llegó el momento de intervenir el río Medellín. Ese río, concejal, que pues lo llamamos río Medellín, es el nombre con el que todos lo conocemos, pero en realidad es el río Aburrá, y justamente es porque recorre todo el valle de Aburrá. Y de ahí la importancia de ese río. De hecho, hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso que quieren por primera vez, vía ley nacional, volver un río como sujeto de derechos. Eso va a ser muy importante, porque listo, el río está, pero venga, el río tiene unos derechos como cuerpo vivo de esta área metropolitana, y eso está en trámite en este momento en el Congreso, porque eso nos va a permitir también agrupar a muchos más actores en torno a la vida del río Medellín. Concejal, hay otro asunto frente al cual usted se ha pronunciado y tiene que ver con los parqueos en la ciudad, parqueos y parqueaderos y toda esa problemática que eso significa. Además, el aumento del parque automotor, que ha sido casi que desmedido en los últimos años. André, ese tema yo no pensé que fuera un dolor de cabeza tan grande para la ciudadanía. Yo solicité a la Secretaría de Movilidad un debate de control político. Recordemos que los concejales tenemos dos grandes funciones: una, presentar proyectos de acuerdo en temas y dolores de la ciudad, y otro, hacer debates de control político. Si bien nosotros, como creemos, somos de gobierno, cercanos a la administración municipal, eso no nos quita a nosotros el sombrero de concejales y de hacer debates de control político. Por eso yo cité al secretario de Movilidad, al director o al gerente de terminales Medellín a un debate de control político. ¿En qué? En torno al mal parqueo en la ciudad. Y de ahí salieron un montón de cosas que la ciudadanía, no sé, las tenía guardadas o de pronto en su día a día se les volvió paisaje, y es, primero, que ya no tenemos por dónde andar en esta ciudad. Sí. Estamos totalmente desbordados, primero por la gente mal parqueada. Uno va a un barrio, a una comuna, a un sector comercial, y eso está totalmente mal parqueado todo el mundo. De hecho, hay un informe de Camacol que nos dice que cerca del 50% de las vías hoy en día de nuestra ciudad están colapsadas por el mal parqueo. Imagínense, la mitad de las vías de nuestra ciudad están colapsadas por mal parqueo. Entonces, es un tema de cultura ciudadana también, porque es que aquí en esta ciudad nos volvimos, a mí me ha pasado, pues es que ¿quién no se ha parqueado mal, André? Claro. No, yo paro aquí 5 minuticos, recojo una cosa y vuelvo y me monto, y ahí para atrás colapsaste toda la avenida. Claro. Entonces, aquí y en vías muy importantes. Y en vías muy importantes, y también ponen en riesgo la salud de la gente. Las ambulancias no pueden entrar a ciertos barrios, el carro de la basura, y después dicen, ay, miren, este va aquí, esto lleno de basura. Sí, pero es que el carro no ha podido subir porque hay 3 personas que dejaron el carro mal parqueado, y eso lo vivimos. Y el otro tema, el otro dolor que salió fueron los parqueaderos. ¿Por qué? Porque en Medellín hay un déficit de parqueaderos, tanto públicos y privados. Entonces, al no haber parqueaderos, pues la gente ¿dónde parquea? En la calle o en las zonas de espacio público, que de hecho tenemos un déficit de espacio público muy grande, y el poco espacio público que tenemos se lo estamos cediendo a los carros. Uno muchas veces va caminando por una acera y se encuentra un carro, entonces le toca dar la vuelta. O sea, estamos cediendo nuestro espacio público para que parqueen carros y motos. Y eso es muy triste. Sí, Medellín salió como una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Claro, vivimos en un valle, pero sobre eso tenemos que construir esa cultura ciudadana para que la gente no se parquee mal. Ahora bien, los que se van y se parquean en otros espacios como parqueaderos privados o parqueaderos públicos, pues hay una queja de un dolor muy grande, y es que no hay una regulación, no hay unas reglas claras del cobro de estos parqueaderos. Entonces, uno muchas veces va a una clínica, parquea,
carro o moto, y terminas pagando más por eso que por la consulta médica. ¿Cierto? Vas a un parqueadero en el centro y como es algo informal, te dicen, no, solo te recibimos efectivo, no te dan recibo, entonces no están pagando impuestos, hay evasión de impuestos, y fuera de eso, si le llega a pasar algo a tu carro, nadie te responde. Entonces vamos a poner en cintura, aquí nosotros no nos vamos a meter con los temas empresariales, ni estamos en contra de la empresa, porque los que hay detrás de muchos de estos parqueaderos son empresas legalmente constituidas, son un negocio, hay oferta y demanda, y eso está claro, pero lo que sí queremos es hacer unas reglas claras. Desde el año 2014, porque yo me puse a investigar, el Consejo de Medellín no ha reglamentado ni ha dado las reglas claras de cómo deben funcionar los parqueaderos en la ciudad. Entonces ahí hay un vacío desde el año 2014 que lo que queremos es poner unas reglas claras. Ahora bien, hay unos parqueaderos que son las zonas de estacionamiento regulado, los famosos parquímetros, sí, que los vemos en la ciudad, donde también hay un déficit, y también hemos tenido problemas con esto, puesto que muchas veces uno va, a mí me pasó hace poquito, yo lo decía en el debate, fui con mi esposa a comer a un restaurante, pagué en efectivo, me fui, a los 8 días volví a hacer otra cosa y me dijeron, venga, es que usted no pagó hace 8 días el parquillo, pero ¿cómo así? Yo lo pagué. Entonces muchas veces no te lo descargan del sistema y quedas como si fueras moroso. Entonces ahí con Terminales Medellín, que es el encargado de administrar estos parquímetros, pues está teniendo un tema de tecnología como QR, o se puede pagar con Flypass, para no tener que estar manipulando, claro, el efectivo, y pues que no se generen ese tipo de cosas. O sea que el tema del parqueo en la ciudad está colapsado por varias cosas. Aumento del parque automotor, 2.600.000 vehículos tenemos hoy en día en el área metropolitana. Ha incrementado en un 120% desde el año 2014. Y esto nos está mostrando, André, que la gente cada vez está utilizando menos el metro. 4 millones de usuarios menos tuvo el año pasado el metro de Medellín. Y eso nos está mostrando algo. La gente ya no se está yendo en metro porque le sale mejor comprar una moto o un carro, y eso también lo vuelve aspiracional dentro de su barrio. Y entonces el sistema integrado de transporte, que nos ha costado tanto y que es muy reconocido a nivel internacional, pues entonces se está quedando atrás. Aquí nos tenemos que replantear muchas cosas como ciudad, porque tenemos todo para ser la mejor ciudad, pero también tenemos que resolver esos problemas que hay hoy en día en Medellín. Y el tema de los parqueaderos es uno que fue un dolor que surgió y que la ciudadanía está muy pendiente, porque efectivamente se sienten abusados, claro, en su buena fe, puesto que usted va a ir a una clínica, a un centro comercial, estás consumiendo dentro del centro comercial, estás yendo donde un médico y a la vez te están cobrando de una manera desbordada. Es que encontramos parqueaderos de 8.000 y 9.000 pesos hora o fracción. Así es. Eso es una cosa absurda. En Bogotá, por ejemplo, lo reglamentaron hace poco, el consejo de allá, y lo hizo por segundo, puso una tarifa por segundo, que a ti te cobren exactamente los segundos que te quedas, porque uno muchas veces va 1 hora, se demoró 1:10 y te cobraron las 2 horas. Claro. Entonces ahí yo creo que como ciudad también podemos evolucionar un poco de esa manera tan arcaica que muchas veces, o informal, en la que nos movemos en el día a día, y ahí tenemos un reto también de ponerle orden a los parqueaderos para que todos tengan unas reglas claras y que el ciudadano no se siente asaltado o abusado en su buena fe. Pues concejal, muchos los asuntos que pasan por el Consejo de la Ciudad, determinantes a la labor que ustedes hacen de proposición de temas, pero también de control político. Muchísimas gracias por haber estado en Hablemos Temprano. Por acá lo esperamos de nuevo. No, yo feliz que me inviten y estén muy pendientes de todo lo que va a pasar en el Consejo estas 2 semanas, porque sesionamos hasta el 10 de mayo. Así que nada, en el Consejo está de puertas abiertas para todos ustedes, porque ahí es donde se toman las decisiones más importantes de la ciudad. Muchísimas gracias, concejal Alejandro de Vedut. Vamos a hacer una pausa, regresamos con actualización informativa. Ya volvemos.